Bueno, ¿cómo llegué a esta casa, no? Es un gran interrogante. La verdad es que cuando volvimos de México, porque estuvimos viviendo afuera, pensamos en que Pilar, que siempre fue nuestro lugar, queríamos que lo siga haciendo, pero con una modalidad distinta, ya no de barrio privado, no de barrio cerrado. Queríamos esta amplitud, este verde sin fin. No tenemos miedo a la seguridad, con lo cual pensamos más en una estancia, en algo que, que sea sencillo y que tenga mucho verde y que quede cerca. Tuvimos esta suerte, ¿no? De conseguir esta casa, que fue a través de un cliente mío que quería también tranquilidad y recluirse un poco fuera del ritmo de la ciudad, pero no se animó. Y me quedó siempre ese dato. Y hacía muchos años, en el momento que yo busqué la casa, ya hacía como 5 años que había interactuado con este cliente y bueno, finalmente la operación fracasó. Así que empecé a buscar por todos lados el contacto de la inmobiliaria, di con la inmobiliaria, pero me dijeron, mira Gaby, lamentablemente la casa ya está por lotearse para hacer un barrio privado, así que no creo que tenga suerte. Bueno, por favor, mostrámela, yo tengo tan lindos recuerdos. Apenas pisé la casa dije, ay no, es este lugar. Por algo yo me acordaba que tenía que volver. Entonces insistí hasta que di con el dueño y el dueño me dice, no, no, ya no hay chances. Hasta que lo convencí y dije, quiero comprarla. Entonces, no sé cómo, no sé qué palabras habré usado en aquel momento, pero me dijo, está bien, tenés razón, me da pena derribar todo esto, es tuya. Así que bueno, ahí empecé el proceso que les conté. Lo convencí porque tenía que ver con una cuestión más emocional, es una familia numerosa, todos sus hijos se criaron acá, y tanto él como ella, artista, con una vida muy relajada, muy hippie, la hicieron a pulmón a la casa. Entonces, cuando empezaron a crecer, tal vez a nivel económico, esta casa quedó atrás como una etapa de sus vidas y, y cuando pensaron hacer el desarrollo dijeron, bueno, nada, es una inversión. Y yo lo volví a conectar con su historia y con esas emociones, porque así un poco es como yo trabajo y hago mis proyectos. Entonces por eso creo que lo convencí y dijo, tenés razón, vamos a conservarla. Bueno, me están preguntando cómo me inicié en esto. Soy abogada, ejercí muchos años, pero si bien me dedicaba a la profesión y amo el derecho, siempre estuve volcada al arte. Me acuerdo que en aquella época pintaba muchísimo. No vendía mis obras hasta una época, pero sí canalizaba por ahí todo lo que representaba para mí las emociones, la pasión, muchas veces sensaciones de tristeza o alegría, no importa, el arte para mí siempre fue un canal para sanar y muchas veces para comunicar. Y lo hice desde chica, casi en forma autodidacta. Y en paralelo a mi profesión de abogada, yo intervenía espacios porque me llamaban algunos arquitectos o algunos clientes directos que en ese momento me decían, ay Gaby, ¿me explicás a ver cómo puedo resolver este espacio? Yo no era interiorista en aquel momento, pero le daba mi visión y no sé por qué, pero le cerraba. Lo hacía por absoluto hobby. Hasta que dejé la profesión porque me tuve que mudar a México y un poco porque ya estaba cansada. Creo que el derecho es algo muy lindo, pero no sé si despertaba en mí mi mejor versión. Entonces, cuando tuve que mudarme, dije, bueno, ok, voy a ir a mi esencia, voy a ir a lo que me hace feliz, y ahí empecé a desarrollarme en serio en lo que era el arte y estudié interiorismo en México. Cuando llegamos a México, hablo en plural porque claramente me mudé con toda mi familia, mis hijos chicos, fue una experiencia maravillosa donde tuve una interacción directa, no solo con la historia del arte, que me encanta, y la historia en su totalidad, eh, me refiero a la parte más documental, sino también a los colores. Esa experiencia directa con los colores, que siempre la tuve pintando, pero en México la arquitectura habla con color, con tonos vibrantes, con polenta, porque el azul es muy azul, el rosa, el rojo, es un abanico increíble de colores que te sumerge en un mundo de sensaciones, como dije antes. Entonces, me acuerdo que los primeros meses de mi estadía allá,
me pasaba recorriendo cuanto lugar, barrio se presentaba, e investigaba también dónde podía eh, recorrer y nutrirme de toda esa cultura mexicana que es tan extraordinaria. Y, y creo que me abrió puertas, o me sentí tan libre como quería todos estos años sentirme, que di riendas sueltas a mi creatividad y bueno, soy creo bastante determinada cuando quiero algo. Entonces dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no escuchar mi corazón? ¿Y por qué no escuchar esto que a mí me hace feliz y me hace bien? Así que me metí en la carrera de interiorismo, también en la Universidad de San Carlos en arte, y bueno, y abarqué todo, y ahí fui a por todo. Eh, y la verdad es que lo disfruté enormemente y empecé incluso a desarrollar en forma preliminar lo que después fue Semois, lo que es la marca, y ejecutando en aquel momento prototipos de mobiliario, empecé a intervenir casas, que bueno, ya las casas son las casas, con enormes dimensiones y bueno, un contexto muy particular, histórico digo. Así que bueno, fue mi gran escuela México, en todo sentido, no solo en la universidad, sino también de meterme en otra carrera, ¿no? Que no era poca cosa, sino también en la experiencia misma, de lo vivido, de hacer arte, de hacer diseño. Así que cuando volví al país, que lo hago corto, ya venía con cierto aplomo y con toda la seguridad que me dio México, que es mi gran amor. Bueno, si hay algo que yo creo que sentí siempre, y me lo han preguntado en otras entrevistas, es cómo me lancé a proponer un servicio, que en este caso, y siempre lo fue, es integral, porque uno, la arquitectura y el interiorismo, y lo hice con libertad. Y lo hice confiando en lo que yo proponía como una herramienta o recurso para mis potenciales clientes para lograr un mundo propio, no mío, no que tenga que ver con mi marca, sino con lo que ellos deseaban o querían vivir adentro de su casa. Y que esa casa no sea mía, porque yo la proyecté o la diseñé, sino que sea de ellos. Y como esa pasión con la que yo he vivido, me mudé 15 veces, recién les contaba, eh, realmente quiero transmitir esas energías a mis clientes, porque quiero que el proceso sea lindo. Entonces, la forma en que terminan confiando en mí o apoyándose en mí, lo más probable es que sea por mi propio relato, ¿no? Porque yo realmente lo digo convencida. Y hay otra cosa que también me preguntan mucho, que tal vez no está vinculado en particular a la pregunta que me hicieron, es moda, tendencia. Bueno, cuando viene un cliente a hablarme de me gustaría la casa de tal forma que vi en esta revista o que vi en Pinterest, yo me empiezo a desanimar, me doy cuenta que empiezo como a no tener, no sé si decir ganas, pero no me entusiasma, porque sinceramente no creo en eso. O sea, yo no creo que la moda nos haga generar un producto realmente personalizado. Al contrario, es una moda. Es lo que se ve todo el tiempo, es lo que se usa, es lo que se quiere replicar. Y no, yo no soy eso, no soy parte de eso. Vuelvo a decir, creo realmente que los espacios son nuestros y en el momento en que lo apropiamos, somos felices. Así que creo que esa es la consigna para ponernos a trabajar. Uno de los proyectos que creo que para mí representó ciertas dificultades al principio era justamente la imposibilidad de conectarme con, con los clientes o con los potenciales usuarios de esta casa. Y cada vez que yo preguntaba, bueno, porque en verdad trabajo con una lista de preguntas, como una hoja de ruta para empezar a conocer quién tengo del otro lado y poder realmente ayudarlos y asistirlos en qué quieren, porque muchas veces no saben qué quieren. Creo que ese propio proceso les hace descubrir qué les hace bien o qué les gustaría o cómo querrían vivir una casa, ¿no? Y lo que me pasó es que no lograba conectar y me sentía muy frustrada porque no hacía ese puente. Y, y esta gente muy educada ponía trabas y me di cuenta que había secretos, ¿no? Detrás de todo esto y que marido y mujer tenían realmente
un problema o una discordancia en muchas cosas y visiones distintas, como todos tenemos, por supuesto, ¿no? Eso es algo por demás común, pero no me lo planteaban. Hasta que llegó un momento donde dije, hasta acá llegué, realmente no puedo seguir, yo lo lamento, no me pasó nunca. Y eso motivó la sorpresa, no lo tomaron a mal, se dieron cuenta que realmente yo no podía seguir ayudándolos, pero sí sirvió para que automáticamente empiecen a alargar lo que les estaba pasando, ¿no? Y, y los dos tenían miedo a pelearse, los dos tenían miedo a encarar una obra porque sabían que por ahí hasta se podían llegar a separar. Entonces, no querían, eh, no querían ceder, pero por otro lado no querían pelearse, y entonces lo que hice fue desatar ese nudo. Y no quiero decir como una psicóloga, porque si algo que no me gusta es eso, pero sí logré desatar el nudo y dije, pero ¿quién les dijo? ¿O cómo pudieron pensar que yo voy a armar una casa para los dos sin escuchar a los dos, sin que haya espacios para cada uno y sin que cada uno de ustedes pueda disfrutar en forma individual o personal? Porque hay momentos y lugares de la casa donde compartimos y otros donde no. Y está bien que sea así. Y a veces uno tiene preconceptos o piensa que, bueno, si vivo con fulano y encima con mis hijos adolescentes, y uno le da una connotación negativa cuando por ahí no es necesario, porque hay que acomodar un poquito las piezas, ¿no? De ese rompecabezas. Así que creo que el proceso que yo uso para trabajar con mis clientes ayuda a ordenarnos. Y bueno, finalmente tuvo un final feliz, así que ayudó. El tipo de proyectos que toma el estudio hoy en el lugar donde estoy, en general, son proyectos más bien grandes, a gran escala, donde involucra arquitectura. Porque si bien yo soy interiorista y fundadora del estudio, tengo un equipo bastante grande de profesionales en la arquitectura, en ingeniería estructuralista y en algunas ramas de la ingeniería que me asisten en todo el proceso. Y debo reconocer que me metí en el mundo de la arquitectura tanto, que lo disfruto en la misma intensidad que el interiorismo, con lo cual eh, siempre trato de aceptar más bien esa clase de desafíos, ¿no? A gran escala, porque me siento más cómoda, siento que lo disfruto más y el resultado final me gratifica mucho. ¿Qué es a gran escala? Bueno, pueden ser grandes reformas, pueden ser casas de cero, en cuyo caso hay compañías constructoras que intervienen en la ecuación, depende de la envergadura, la compañía que se convoca. Eh, pero en general son proyectos que tienen asociado arquitectura, en general, en un 90%. Interiorismo solo, también hago, pero poco. Y también me incursioné en la gastronomía, en la hotelería, que realmente me gusta mucho. Y sí sé, estoy convencida, porque ya lo he hecho y no me gusta, no tomo oficinas, eso seguro. Porque, de nuevo, no me gusta trabajar en forma despersonalizada. Siguiendo un poco con la idea de desarrollar un concepto en mis proyectos de diseño, porque hablé bastante del proceso en cómo trabajo con mis clientes, pero de la parte interna, puertas adentro del estudio, cómo es mi proceso creativo. En general, siempre, es que no es en general, es siempre, trabajo con un disparador o con una idea conceptual. Me gusta intervenir los espacios para que tengan identidad, tengan alma, cuenten una historia. No puedo imaginarme, y por eso me pasó en FOA como en las otras muestras de diseño, una vivienda, no importa su tipología, en este caso justo me tocó un loft, pero puede ser un departamento, una casa, lo que sea, no me imagino sin un dueño. Entonces, tengo que ponerle la figura de un usuario en particular. En este caso fue un director de cine. En este caso es Casa Foa. Sí, me refiero a FOA. Por eso me inspiré en Pedro Almodóvar, que es uno de los directores de cine que a mí más me gusta, porque él juega mucho con la estética, con la fotografía y con la paleta de colores intensas, y me siento muy identificada. Así que bueno, fue uno de los, fue uno de los temas que a mí me inspiró mucho, ¿no? El trabajo de Almodóvar como del director de cine. Incluso hasta me animé a filmar un corto donde hice el guión y demás. Y
y empezar a aportar a ese espacio que claramente fue intervenido con arquitectura, diseño y demás, aportar esa historia, el alma, no sé cómo encontrar las palabras para poder decir la intención que tuve de comunicar al público la misma pasión con la que yo pensé el espacio. Eh, Pensar en ese rojo sangre cuando me imaginaba el escritorio donde el director creaba o escribía los guiones, el azul profundo de la cocina o toda la paleta de colores bastante escenográficas, además de los textiles, me llevaban como a la vida de ese director que estaba en soledad porque tanto énfasis y energía le ponía a sus películas que prácticamente se quedó sin vida propia, ¿no? Y trasladaba sus emociones o las canalizaba a través de los personajes, casi que fue como una especie de, me gustaría vivir como los personajes de mis propias películas. Eh, bueno, eso me imaginé yo, pero a raíz de eso generé el espacio, ¿no?